En combate de alias Marlon, principal terrorista y narcotraficante en el suroccidente colombiano. Uno de los hombres más buscados de Colombia habría sido abatido, pero su cuerpo desaparecido. Eso es exactamente lo que ocurre con Iván Jacobo Hidrobo Arredondo, alias Marlon, el poderoso jefe de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco. De querer una paz verdadera para el pueblo. Pero esta paz solo se da el día que haya justicia social. Las fuerzas militares anunciaron el operativo. El ministro de Defensa habló de un golpe histórico. Nuestras unidades lo ubican, ejecutan la acción, criminales de ese mismo grupo intentan ayudarlo. Finalmente, por las condiciones de la misma operación, que muchas de ellas gozan de la reserva respectiva, es transportado en un vehículo y finalmente pues se conoce dicha información incluso por los mismos integrantes de esos grupos criminales que fueron los que tomaron las fotos. Pero hay un detalle que ha disparado toda clase de preguntas. El cadáver todavía no ha sido recuperado. Marlon es dado de baja en San Isidro, que es zona rural de Buenaventura. Estamos hablando de la costa pacífica, al otro lado de la cordillera occidental, o sea, al otro lado de los farallones de Cali. Uno cuando está en Cali ve los farallones al occidente, ve a la cordillera central al oriente, y hacia el sur está el macizo colombiano. Digamos, Cali está como en una herradura que es el valle del río Cauca, y ahí está toda esa organización criminal del bloque occidental Jacobo Arenas. Según el comandante de las fuerzas militares, el área sigue bajo influencia de la estructura criminal y sus hombres habrían retirado el cuerpo antes de que las tropas pudieran llegar. Una capacidad para lograr neutralizar a este sujeto, como usted bien lo dice, el cuerpo no es recuperado. Este es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes de que las tropas lo puedan hacer. Sobre el río Nayo. Entonces para allá se va Marlon. Allá está el segundo, allá estaba el segundo, o está el segundo del bloque occidental, que es alias Maecha. Maecha controla ese territorio y Marlon se vaya a buscar protección de Maecha. Lo logra, pero lo que Marlon no sabe es que lleva el seguimiento de un grupo de reconocimiento de las fuerzas especiales de la FUDRA 5. Finalmente lo identifican en San Isidro, en zona rural de San Isidro, y el ejército decide hacer una operación de francotirador. Entonces, cuando el ejército decide hacer una operación de francotirador, quiere decir que no va a haber combate con esa estructura criminal. La información que tiene el ejército es que en esa operación militar con francotiradores se dieron de baja a 5 integrantes del bloque occidental Jacobo Arenas. 5 integrantes, incluyendo a Marlon. El ejército no recupera el cuerpo, pero por inteligencia técnica y por información de inteligencia de fuentes abiertas se entera que alguno de sus seguidores o de sus lugartenientes publica una foto y bueno, nos despedimos de ti, compañero, y ahí el ejército se da cuenta que dieron de baja Marlon. No hay recuperación de cuerpo, por el contrario, ayer empezamos a recibir videos en donde vemos cómo se le da sepultura en un ritual guerrillero de las FARC en ese territorio a alias Marlon. La historia de Marlon tiene una contradicción que pocos recuerdan. Él perteneció a las antiguas FARC, fue capturado en 2013 y años después fue incluido en el proceso de paz. En 2017 recuperó su libertad con una condición: apostarle a la paz, pero hizo exactamente lo contrario. Esos firmantes de paz, en su gran mayoría, tienen problemas y son asesinados, amenazados, desterrados por incluso sus mismos compañeros que regresaron a las armas. Entonces, muchos de los firmantes de paz, pues sencillamente no quieren tener esa tensión y deciden regresar a las armas. Además,
hay otra cosa interesante allí y es que no hemos tenido realmente una política de reincorporación para esas personas. En algunos casos se le delega o se le carga esa responsabilidad a los municipios, a las entidades territoriales. O sea, un firmante de paz en un municipio como Jambaló, en el Cauca, o un municipio como Barbacoas en Nariño, o como San Jacinto en el sur de Bolívar. O sea, unos municipios que no tienen capacidad financiera para sustentar, digamos, el presupuesto de un plan semilla para que esos firmantes hagan un proyecto productivo y empiezan a generar sus propios ingresos. Pues como el gobierno les carga eso a los municipios, pues finalmente no hay posibilidades, no hay esperanza. Solamente tenemos una agencia que es la agencia de reincorporación, y esa agencia pues no da abasto para todo lo que esa gente necesita. Entonces muchos de ellos se aburren de esperar, se desaniman del proceso y vuelven a las armas, porque es lo que saben, es lo que conocen, es lo que ellos hacen bien. Entonces se devuelven a eso y donde pueden tener ingresos nuevamente para ellos, para sus familias. Es un caso, digamos, triste, lo digo yo, de reciclar la violencia. Alguien que ya de alguna manera había decidido salir de la violencia, pero por condiciones adversas a lo que él no esperaba que ocurriera, regresa nuevamente a ser parte de las estructuras criminales. A finales de ese mismo año regresó al Cauca, volvió a empuñar las armas. Colombia debe saber que todas estas acciones responden al asedio militar que existe sobre nuestras unidades y los pocos avances que hay en el proceso de acercamiento y conversaciones con la FAREP. Terminó convirtiéndose en uno de los hombres más cercanos a Iván Mordisco. Marlon no era un guerrillero cualquiera, era alguien que conocía la guerra, pero también conocía la paz y decidió volver al conflicto. En 2022, tras la muerte de su superior, asumió el mando absoluto de la estructura Jaime Martínez. Bajo su liderazgo, el grupo fortaleció corredores estratégicos para narcotráfico, reclutamiento y control territorial. Expertos han señalado que la Jaime Martínez se convirtió en una de las estructuras pioneras en combinar ataques tradicionales con nuevas tecnologías, incluyendo el uso de drones cargados con explosivos y artefactos improvisados. El cabecilla del bloque occidental, Jacobo Arenas. No estamos hablando solamente de la estructura Jaime Martínez, que es una pequeña estructura, bueno, no tan pequeña, pero digamos, es una estructura del bloque occidental, sino que es la responsable del control territorial y de la renta ilegal de las disidencias de las FARC en el suroccidente de Colombia. Marlon había escalado, pasó por ser comandante de la Jaime Martínez y llegó a ser comandante del bloque occidental Jacobo Arenas, después de la muerte. También dado de baja Majin Buu, después de algunos combates, de alguna reestructuración, llega Marlon, después de que Iván Mordisco sale del Cauca y se va para la selva, o sea, para la selva del Amazonas, finalmente llega Marlon a esa posición. El gobierno lo llamó el criminal más peligroso de esta estructura, y no fue una frase al azar. A Marlon se le atribuyen homicidios, narcotráfico, secuestros, ejecuciones y actos terroristas, pero hay un delito que generó especial rechazo: el reclutamiento de menores. Según las autoridades, captaban niños y adolescentes en Cauca para enviarlos a otras regiones como Meta y Guaviare. Muchos terminaban siendo utilizados como combatientes, otros como informantes, y algunos simplemente desaparecían del radar. Además, figuraba entre los criminales más buscados del país. Por información que condujera a su captura, se ofrecían 5.000 millones de pesos, y no solo Colombia lo buscaba. Estados Unidos también seguía sus pasos por su presunta participación en rutas de narcotráfico y tráfico de armas conectadas con cárteles mexicanos. Que nosotros, fuerzas especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Marlon llegó a controlar corredores estratégicos cercanos al Pacífico colombiano, una zona clave para la salida de cocaína hacia Centroamérica y México. Ese poder económico y territorial lo convirtió en una pieza fundamental para las finanzas de las disidencias. El indio aguerrido, que aprendió a hacer la guerra, emboscadas, asaltos, y combatió hasta su último aliento. El bloque Jacobo Arenas tiene aproximadamente 2.000, 2.500 hombres en armas.
Y si la renta criminal se calcula en unos $18,000 al año, que es lo que constituye la renta criminal de todo el país, contando narcotráfico, contando minería ilegal, contando contrabando, extorsión, secuestro, etcétera. La renta criminal general de todo el país son $18,000 millones al año, supera con creces el presupuesto nacional de la defensa, que son $11,000 millones, 50 billones de pesos. Eso quiere decir que el bloque Jacobo Arena está recaudando en renta ilícita más o menos $2,000 millones al año. O sea, ese bloque le representa a Mordisco no solamente un bastión estratégico de control territorial importante en Cauca, en Valle, en Nariño, sino que le representa una bolsa de dinero para él poder moverse por las selvas del Amazonas, donde está en este momento. Entonces Marlon está liderando o estaba liderando una estructura que controla no menos de 2,000 hombres en armas, con control territorial en 2 departamentos absolutos, Valle del Cauca y Cauca, y con unas estructuras criminales que dependen del bloque tenebrosas. O sea, allí tenemos al frente Jaime Martínez, que ese frente se nutre de del valle del río Micay, del Plateado, del Naya. Tenemos al frente de Dagoberto Ramos con su producto insigne, que es la Maripipi, en la cordillera central, en el norte del Cauca y sur del valle, Florida, Pradera, Miranda, Caloto, Toribío. Ahí está la Dagoberto Ramos. Tenemos la Carlos Patiño hacia el macizo colombiano, el Tambo, Caldono, Jambaló, Cajibío. Ahí tenemos la Carlos Patiño, y tenemos la Carlos Patiño, y al norte, en el centro del valle, tenemos la Dana Izquierdo. Antes del operativo, Marlon ya estaba en el centro de una de las acusaciones más graves del conflicto reciente. Las autoridades lo señalaron como responsable intelectual de la masacre ocurrida el 25 de abril sobre la vía Panamericana. Una explosión que sacudió la carretera. El saldo fue devastador. 21 personas murieron, decenas quedaron heridas. Las imágenes del cráter, los vehículos destrozados y los cuerpos cubiertos con sábanas recorrieron Colombia. Fue un punto de quiebre. Desde entonces la presión para capturarlo o abatirlo aumentó. Pero detrás de ese hecho existe una transformación preocupante. Los grupos armados ya no solo usan fusil, ahora emplean drones explosivos, carros bomba, motobombas y cilindros adaptados para maximizar el daño. La guerra cambió y Marlon fue uno de los hombres que entendió esa nueva lógica. El bloque occidental Jacobo Arenas es una máquina de guerra, es una máquina logística, es una máquina capaz de llevar a sus enclaves estratégicos o tácticos en el Naya, en el Plateado, en el Cañón del Micay, en Toribío, en el Tambo, en Huisitó. Es capaz de llevar licor, gasolina, cemento, mercurio, explosivos, arsénico, hasta prostitutas allá a sus guerrilleros. Entonces, una máquina criminal, una máquina de guerra con una capacidad logística envidiable. Ellos tienen unas cadenas logísticas que no podemos desconocer. Están trayendo armamento de los Estados Unidos sofisticado vía carteles mexicanos. Los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, le trae el armamento. Están trayendo de Bolivia, de Chile, de Ecuador, están trayendo los explosivos, los estopines, el mercurio, el arsénico para la minería ilegal entra por el sur del país. Por la frontera de Venezuela está llegando armamento de China, AK-47 chinos nuevos están llegando, armamentos sofisticados de Rusia, tecnología de Irán, tecnología china con drones. Todo eso está llegando y sigue llegando porque el bloque occidental lo puede pagar, porque tiene plata para pagar todo eso. Entonces, tenemos una estructura criminal que controlaba a este señor, brutalmente grande, con un control territorial enorme en el suroccidente del país, y en contraste, pues un Estado que no ha sabido moverse muy bien en contra de esta
para neutralizarlo. Primero porque la paz total les permitió rearmarse y reacomodarse, nombrar gestores de paz, personas que habían sido capturadas como Marlon, como Calarcá, volvieron otra vez a las estructuras criminales a rearmarse, a volverse más fuertes. Es que el Estado no está diseñado para, digamos, trabajar regionalmente. Hoy, mientras las tropas siguen avanzando en la zona, hay una pregunta que nadie responde con tal certeza. ¿Dónde está alias Marlon? Si realmente murió, las disidencias perdieron a uno de los hombres más importantes, pero si el cuerpo nunca aparece, el mito puede comenzar, porque en Colombia ya ha ocurrido antes. Jefes criminales convertidos en fantasmas, rumores, versiones cruzadas y estructuras que usan la incertidumbre para mantener la moral de sus hombres. Mientras tanto, el Estado Mayor Central sigue creciendo, miles de hombres armados continúan disputando territorios y rentas ilegales. La caída de Marlon podría ser un golpe contundente o apenas el inicio de una nueva etapa de la guerra. Pero Marlon lideraba una estructura criminal de grandes proporciones, una estructura criminal que posicionó a Colombia como el 9º país en atentados terroristas del mundo. Colombia está por encima de Israel. Israel es el puesto 10, Colombia el puesto 9 en atentados terroristas. Es el número 1 en atentados terroristas del hemisferio occidental. La carretera Cali-Popayán es la carretera más peligrosa del hemisferio, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Entonces, a eso nos enfrentamos, a esa estructura. Y el Estado tiene que hacer un cambio absoluto de la estrategia, empezando por el ejército. El ejército ya está dando señas de que ya está entendiendo el asunto y está maniobrando de una manera correcta. Ojalá sea sostenible esa estrategia del ejército en favor del control territorial y de la seguridad regional. Alias Marlon pasó de firmar la paz a ser uno de los hombres más buscados de Colombia. Fue señalado de reclutar menores, ordenar ataques y sembrar terror en varias regiones. La pregunta es, ¿crees que con la caída de alias Marlon se debilita la estructura de Iván Mordisco o alguien más ya está preparado para ocupar su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.